Vamos a revisar cómo trabajar con una función que utiliza el objeto Regular Expressions en Visual Basic for Applications. Nos vamos a la sección de código, seleccionamos herramientas, referencias para habilitar la referencia correspondiente al Microsoft Visual Basic Script Regular Expressions en su versión 5.5, que es la más actual. Y una vez habilitada, hacemos clic en aceptar. La idea ahorita en este ejercicio es revisar un RFC válido. La entrada puede variar según la aplicación, pero nos basaremos en el hecho de que un RFC requiere en principio cuatro letras, que son la inicial y primera vocal interna del primer apellido, y la inicial del segundo apellido e inicial del nombre. Después una serie de dígitos, que es la fecha de nacimiento en el formato año, mes, día, con 2 dígitos para el año. Una segunda letra, una quinta letra para el sexo, que es M para mujer y H para hombre. La entidad de nacimiento, que es una secuencia de 2 caracteres. Y en lo que a las letras se refiere, finalmente, las primeras consonantes internas de apellidos y nombres, en este caso solamente 3. Y para finalizar, una especie de diferenciador, más bien un diferenciador de homonimia y ciclo, y finalmente un dígito verificador. No nos vamos a meter con la estructura del RFC, solamente con que tenga caracteres válidos. Por ejemplo, aquí, para probar este RFC, que es el que viene en el ejemplo, justamente ahí, lo que hacemos es utilizar una función que vamos a nombrar como RFC válido, que bueno, en este momento no tenemos, pero la idea es verificar que es un RFC válido. No existe, así que nos marca un error. Vamos a abrir la ventana de código. La idea es muy sencilla. Generamos una función que va a ser pública, va a llevar por nombre RFC válido, va a recibir como argumento una cadena de texto que va a representar el RFC, y lo vamos a recibir de tipo variant, básicamente por si se quieren hacer modificaciones después, como control de errores, por ejemplo. Ahí está. Vamos rápidamente a definir un objeto, una variable objeto, en concreto, que vamos a llamar RE de Regular Expression. Vamos a utilizar la palabra clave set para establecer justamente una referencia a esa variable. La palabra clave new para efectivamente generar el objeto. Y ahí está. Después, la parte más simple es establecer un patrón. El objeto Regular Expression contiene más propiedades, pero solamente vamos a ocupar la de patrón, en este caso es pattern, y de momento lo vamos a dejar como vacío. Y lo que va a devolver Regular Expressions se va después de que testee el valor, lo va a almacenar en el nombre de la función, en este caso RFC válido. ¿Sí? R va a ejecutar su método test sobre el objeto. Para eso vamos a utilizar la cadena que utilizamos como parámetro de la función, que en este caso es string RFC. Y listo. Bueno, más o menos. Vamos a ver en qué consiste el patrón. De entrada dijimos que vamos a aceptar caracteres de la A a la Z minúsculas, de la A a la Z mayúsculas, en cantidad estricta de 4. Después, lo que busca nuestro patrón es que contenga dígitos, los 6 dígitos de la fecha de nacimiento, en este caso del 0 al 9, y como va a ser en cantidad exacta, va a ser 6. Después vamos a determinar si es hombre o mujer, pero también lo pueden poner en minúscula, entonces vamos a dejarlo como HM, y en cantidad estricta de 1. Después nos vamos con
lo que habíamos dicho que es, y que ya olvidé por cierto, es la entidad federativa y y las primeras consonantes internas. Podríamos brincarnos y meter directamente 5, pero vamos a hacerlo por separado. Entonces vamos a meter, por ejemplo, los caracteres que deben de ir, que es igual a Z minúsculas a Z mayúsculas. Igual, otra vez en cantidad exacta, que van a ser 2. Y se sigue un patrón similar, así que nada más lo corto y lo copio y lo pego y establezco 3. Luego, finalmente, los dos últimos dígitos que dijimos que correspondían al diferenciador de hominomia y siglo y el dígito verificador. En este caso solamente son 9 dígitos. Y ahí está, tenemos 2 dígitos. Y en principio eso debería ser suficiente para que se cumpliera nuestro patrón. Vamos a probarlo. Hay que hacer una corrección más, ahorita regresamos a eso. Y ahora sí, tenemos RFC válido. Y nos dice que no se ha definido el tipo definido por el usuario. Bueno, en realidad era porque no había escrito boolean correctamente. Listo. Ahora sí, procedemos y ya nos da verdadero. Pero hay un detalle. Si yo escribo más caracteres, me va a seguir dando verdadero. Lo mismo si yo los escribo al inicio. Porque la expresión regular lo que hace es buscar que el patrón coincida. Es decir, va a revisar que esto coincida. Y dado que lo encuentra va a marcar verdadero. Hay que indicarle que debe ser exclusivamente eso. Hacerlo es relativamente sencillo. Solamente colocamos el carácter de signo de pesos para indicar que, circunflejo para indicar que el texto debe estar al inicio y el signo de pesos para indicar que todo eso debe estar al final. Por supuesto, todo esto entre paréntesis para indicar que se trata de un solo bloque. Y ahora sí, podemos probar que, por ejemplo, este RFC ya dará falso. Y que tanto si metemos datos al inicio o al final, no va a funcionar. Entonces forzosamente tendrá que ser la cadena exacta. Listo.